Vamos a estudiar la energía almacenada en un inductor. Consideremos un inductor del cual vamos a representar su símbolo con una autoinductancia L. Consideremos dos puntos A y B y que por este inductor circula una corriente I. Si suponemos que esta corriente I es variable, por ejemplo, vamos a considerar en este caso que la corriente I aumenta con el transcurso del tiempo. Debido a esto, teniendo en cuenta que la FEM autoinducida en el inductor es menos L derivada de I respecto de T, según lo visto. En este caso, como la corriente aumenta, esta derivada es positiva. Por la presencia de este signo menos, esta FEM nos dará una cantidad negativa. Esto quiere decir que habrá una caída del potencial en la inductancia. Esto es, el potencial del punto B será menor que el potencial del punto A. B sub A mayor que B sub B. Y esto a su vez nos indica que se consume energía eléctrica en el inductor. Habrá una fuente que estará suministrando esa energía eléctrica a el inductor. Vamos a escribir una expresión directamente para la caída de potencial que le llamaremos V sub AB. Es decir, estamos indicando con V sub AB el potencial de A menos el potencial de B. Como este potencial es mayor, esto es positivo. Aquí ya estamos hablando directamente de la caída de potencial. Esa caída de potencial en el inductor será este valor sin el signo menos. Es decir, L derivada de I respecto de T. Ahora, la potencia instantánea, potencia eléctrica instantánea que se entrega al inductor vendrá dada por, según lo visto anteriormente, V sub AB, la caída de potencial en el elemento por la corriente I que circula por dicho elemento. Si reemplazamos la caída de potencial, tendremos L derivada de I respecto de T por la corriente I. Como sabemos, la potencia por definición es energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Si despejamos la energía, tendremos que es P por diferencial de T. Si reemplazamos la expresión de P, tendremos L derivada de I respecto de T
por la corriente, eso es la potencia, por el diferencial de T. Simplificando, tendremos que la energía es L por I por DI. Esto es la energía suministrada al inductor en un tiempo diferencial de T. Si queremos calcular la energía total suministrada al inductor, energía total, cuando la corriente I varía desde 0 a un valor final que le llamaremos I, vamos a expresarlo mejor así, desde un valor inicial igual a 0 hasta un valor final que le llamaremos I, podemos integrar la expresión anterior, integrando entonces desde un valor U igual a 0, que corresponderá cuando no hay corriente, hasta un valor U igual a un valor genérico U, igual a la integral de Li por diferencial de I, desde I, como dijimos, igual a 0 hasta I igual a un valor final I mayúscula. El primer miembro sencillamente nos dará la energía final cuando por el inductor circula esta corriente. Eso será igual a L, ya dijimos anteriormente que es una cantidad, un coeficiente que no depende de la corriente, por lo tanto podemos sacar fuera de la integral, nos quedará integral de I por diferencial de I, desde igual a 0 hasta I igual a un valor I final. Esta integral es I cuadrado sobre 2 desde 0 hasta un valor final I. Aplicando regla de Barrow, reemplazamos I por el límite superior y nos quedará un medio de L, un medio de L por el valor final al cuadrado, menos cuando reemplacemos por el límite inferior, esto se hace 0, de modo que nos queda solamente esta expresión. Entonces, esta es la expresión de la energía almacenada en el inductor cuando la corriente crece desde un valor 0 hasta un valor I. Ahora bien, cuando por el circuito se llega a un valor estacionario de corriente, supongamos que es este valor I, es decir, circulará una corriente I constante con el tiempo. A partir de ese momento no habrá más variación de la corriente respecto del tiempo, no habrá FEM autoinducida y por lo tanto el inductor dejará de consumir energía. Por otra parte, si considerábamos el proceso inverso, es decir, supongamos que en un inductor en un determinado momento se encuentra circulando una corriente I
Y a partir de ese momento, estamos analizando desde una corriente inicial igual a un valor I a un valor final igual a 0, es decir, a partir de este valor la corriente disminuye hasta 0. En ese caso, el inductor que tenía almacenada esta energía, a partir de este momento se convertirá en una fuente capaz de suministrar energía. La energía total que puede suministrar el inductor cuando su corriente decrece desde un valor I hasta un valor final de corriente nula es justamente este valor. Resumiendo entonces, esta expresión de la energía es la energía que almacena un inductor que es suministrado por una fuente mientras la corriente esté aumentando. Si luego de ello la corriente deja de aumentar y se mantiene constante, el inductor sigue almacenando esta energía, a partir de ahí deja de seguir almacenando, y por último, si el inductor tiene esa corriente, por lo tanto tiene almacenada esta energía y su corriente decrece a 0, el inductor podrá entregar esta cantidad de energía a el resto del circuito. Vamos a estudiar la densidad de energía magnética. Consideremos un circuito por el cual circula una corriente, por ejemplo el de una bobina. Vamos a dibujar el corte de una bobina Consideremos un corte a lo largo de su diámetro y estamos viendo la mitad trasera de las espiras. Apenas dibujamos dos espiras de la bobina, consideremos una corriente entrante en la parte inferior y saliente en la parte superior. Esta corriente nos genera un campo magnético cuyas líneas, como sabemos, tienen esta disposición. Vimos que para establecer la corriente en un circuito como el de las bobinas, es necesario que una fuente entregue energía eléctrica y dicha energía se almacena en este circuito, en nuestro inductor, y esta energía tiene una expresión que es la siguiente: un medio de L por I cuadrado, donde L es la autoinductancia de nuestro inductor y es la corriente que circula por el inductor. Mientras esté circulando esta corriente, esta energía se encontrará almacenada en el inductor. Ahora bien, esta corriente I genera este campo magnético, de modo que podríamos imaginar que esta energía se encuentra almacenada en este campo magnético. Vamos a estudiar esta situación, para lo cual vamos a considerar un circuito determinado. En este caso vamos a tomar como ejemplo el circuito de un solenoide largo.
Dibujamos el solenoide. Un arrollamiento de alambre conductor. Consideremos una corriente entrante por este extremo y saliente por este otro extremo. Esta corriente nos genera un campo magnético cuyas líneas son las que representamos a continuación. Consideramos que al ser un solenoide largo, el campo magnético en el interior del solenoide es constante, es uniforme. Este campo, ya vimos en otras oportunidades, tiene una expresión que es la siguiente: mu sub 0 por n por i, donde n es el número de espiras por unidad de longitud. Hicimos también el cálculo de la autoinductancia de un solenoide largo. La vamos a escribir nuevamente: mu sub 0 por n cuadrado por L y por A. Esta es la autoinductancia del solenoide. Vamos a expresar la energía para este caso en particular. La energía tiene esta expresión: un medio de L por I cuadrado, siendo L la inductancia del solenoide y la corriente. Si reemplazamos la autoinductancia dada por esta ecuación encontrada anteriormente, mu sub 0 por n cuadrado por L por A, por la corriente. Esta corriente la vamos a expresar en función del campo magnético que genera. De aquí vamos a obtener entonces la expresión de la corriente, que nos quedará el campo magnético sobre mu sub 0 por n. Reemplazando entonces la corriente, campo magnético sobre mu sub 0 por n. Esta corriente está elevado al cuadrado. Vamos a eliminar este paréntesis: mu sub 0 por n cuadrado por L por A. Nos quedará b al cuadrado sobre mu sub 0 al cuadrado por n al cuadrado. Cabe aclarar que L es la longitud del solenoide y el área es el área transversal del solenoide, es decir, el área que limita una espira. Ahora bien, podemos simplificar n cuadrado
mu sub 0 con un mu sub 0 de aquí, y nos está quedando para la expresión de la energía magnética la siguiente: un medio de L por A por B cuadrado sobre mu sub 0. Vamos a definir aquí una nueva magnitud que es la densidad de energía magnética. La vamos a representar con la letra U minúscula y la definimos como la energía magnética por unidad de volumen. Este será el volumen en donde tenemos campo magnético. Vamos a considerar que prácticamente todo el campo magnético generado por el solenoide se encuentra en el espacio que encierra dicho solenoide. Ese volumen, el volumen encerrado por el solenoide, resulta de multiplicar la longitud por la sección transversal del solenoide, es decir, L por A. Y la energía magnética es un medio de L por A B cuadrado sobre mu sub 0. Podemos cancelar L por A y nos está quedando que la densidad de energía magnética es un medio de B cuadrado sobre mu sub 0. Vemos que, como habíamos mencionado hace un momento, podemos considerar que la energía magnética se encuentra almacenada en el campo magnético del inductor, o en general en el campo magnético que resulte. Ahora, si bien es cierto, esta ecuación ha sido obtenida para un caso particular, que es el circuito de un solenoide largo, sin embargo, esta ecuación tiene validez general. Esta ecuación nos dice que en cualquier región donde tengamos o donde exista un campo magnético, en dicha región habrá una energía magnética. En particular, su densidad de energía vendrá dada por esta ecuación. Esta ecuación tiene una forma semejante a la obtenida para la densidad de energía eléctrica. Recordando su expresión, es un medio de epsilon 0 por E cuadrado, que en ese caso nos indicaba que en cualquier región donde exista un campo eléctrico tenemos una densidad de energía dada por esta expresión.